4 y en el versículo 8. Y lo señala con tanta claridad lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Pensar en lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, lo puro, lo digno de alabanza. En eso es lo que debemos de pensar cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos vencer? Entendiendo y siguiendo o en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a las autoridades? Vayamos a Romanos capítulo 13, que lo señala con tanta claridad. Romanos en el capítulo 13, en el versículo 1. Es tan y tan claro lo que nos dice la Biblia. Observe cómo dice la palabra de Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tercer versículo. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. ¿Ves? Lo que nos está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es que cuando hay una autoridad, nosotros debemos de someternos, sujetarnos, respetar esas autoridades y fluir en obediencia a lo que nos dicen las autoridades. Una vez más, lo que debe de hacer la persona para eliminar ese espíritu de rebeldía es determinarse a sí mismo que va a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entender que, y dice las autoridades, no dicen que autoridades buenas, dice autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No dice que la autoridad buena, la autoridad regular, la autoridad buena, no. Si es autoridad, estamos llamados a someternos y continuar tranquilos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de vencer el espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia, ese espíritu siempre es pecado. Y lo que acarrea es problemas para la persona. Dice en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, escúcheme por favor, sino por causa de la conciencia. Wow. Por causa de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Es que si la persona es desobediente a las autoridades, eso es lo que implica que eventualmente es desobediente a Dios, rebelde con Dios. ¿Y quién fue el primer ser desobediente con Dios y rebelde con Dios? Lucifer. El ángel de luz, el arcángel de luz, se convirtió en el ángel de las tinieblas. Se le fue toda la luz y se convirtió en obscuridad y en tinieblas. Y eso le pasa a las personas que son rebeldes. ¿Qué yo debo de hacer entonces? Obedecer. Tranquilo, tranquilo. Si Dios me dice que obedezca, yo obedezco, yo hago mi parte, estoy bien con Dios, que es más importante que estar bien con las autoridades, estar bien con Él, y eventualmente voy a estar bien con las autoridades también. Dios me va a respaldar a mí, Dios me va a cuidar a mí, Dios me va a proteger a mí, Dios me va a proveer a mí. Su mano benéfica va a estar encima de mí, no importa lo que pase, todo el tiempo voy a estar bien. Hay un caso en la Biblia bien claro que nos señala esto que estamos compartiendo. Si una persona fue obediente, fue José, el hijo de Jacob. José se sometió a Potifar, se sometió a la esposa de Potifar, a tal grado que resistió para no caer en la tentación. Lo pusieron en la cárcel porque se sometió. Él le puede decir a Potifar, Potifar, esta mujer está mintiendo, yo no he hecho nada. Pero él dijo, bueno, esta es la esposa, yo no voy a luchar con esto. Se quedó callado porque él sabía que lo que estaba llamado a hacer era a continuar en obediencia. Fue a la cárcel, en la cárcel él fue el encargado de todo, porque Dios estaba con él, la mano benéfica estaba sobre él. Y en la misma cárcel él fue el líder en la cárcel, a tal grado que llegó, al interpretar los sueños a Faraón, llegó a ser el segundo
en todo Egipto. Imagínense, amados hermanos, a lo que nos lleva a que seamos realmente obedientes a las autoridades. Pensamientos, le voy a decir algo sumamente interesante, pensamientos de desobediencia, de rebeldía le vienen a todo el mundo. Pero lo que estamos llamados a hacer es a crucificar la carne, a crucificar el yo, el ego, y entender que si Dios puso a esa persona, Dios sabe más que yo. Y yo no tengo otra alternativa que ser obediente a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha hecho. Dios es el que lo puso, nos dice aquí con toda claridad. Y por consiguiente, yo obedezco, yo sigo la línea y estoy para levantarle las manos a esa autoridad, no importa que sea buena, mala o regular. No importa que sea feo, bonito o regular, no. Es al malo, al feo y como en la película aquella, al malo, al feo y aquella, ¿cuál es la otra persona? Usted es personaje ahí tremendo, demoníaco con usted. ¿Qué debemos hacer? Respetar y ayudar para estar bien con Dios por causa de conciencia, por obediencia a lo que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Tremendo. Aleluya. Pastor, la siguiente pregunta la obtuvimos por miembros de nuestra iglesia durante las celebraciones. Y dice, apóstol, ¿qué pasa con los animales cuando mueren? Ellos tienen alma. ¿Y por qué ellos sufren si no han hecho nada? Bueno, hay personas que sufren sin hacer nada también y son más importantes que los animales. Y esta es una verdad. Bueno, los animales tienen sentimientos. Los animales se entristecen, los animales se alegran. Usted ha visto los pejos cuando llega el amo a su casa, ese jabo, eso es un látigo, ese jabo de contento que se pone, y brincando y haciendo cosas, demostraciones de afecto, esas son las emociones. Quiere decir que los animales tienen alma, los animales no tienen espíritu, pero sí tienen alma. Entonces, ¿qué va a pasar con los animales? Le voy a decir una que no sé cómo usted lo vea, pero conforme a la Biblia, los animales van para el cielo. Yo sé que hay personas que dicen, los animales no tienen, van para el cielo, las almas van para el cielo. Y son almas inocentes, que los animales son inocentes, los animales no realmente no tienen espíritu, tienen alma. Ahora, para que vean con relación a los animales, en Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 2 dice, miré y aquí un caballo blanco, y el que lo estaba montando, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga, y hace la guerra. Estoy diciéndole que dice, y vi el cielo abierto, y del cielo abierto un caballo, quiere decir que de arriba, si hay un caballo, hay perros, hay gatos, hay goldfish, de todas estas cosas están allí también. Y fíjese, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 17 dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego, este es el cielo de Eliseo, que en un momento dado hubo un ataque en contra del palacio, de la mansión donde vivía Eliseo, y se asomó su siervo y vio esa cantidad enorme de enemigos que estaban rodeando las facilidades donde vivía Eliseo, y él vino a decirle a Eliseo, maestro, vienen muchos enemigos en contra de nosotros, y Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el muchacho dice, yo no sé contar entonces, porque 1, 2, y allá hay miles, es que ellos son más. Y entonces Eliseo ora, dice, entonces Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, del siervo, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Esto es lo que nos implica, si habían caballos y carros de fuego, son ángeles que vienen montados en caballos tirados por